piojos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, vamos a resolver un ejercicio del bloque 5 de la Universidad de Mendoza para el ingreso a medicina, en la parte de electricidad y electrodinámica. El ejercicio es el ejercicio 17, bastante largo su resolución, porque no sé si lo notan bien, pero dicen dado este circuito que cuenta de una fuente de 20 volt que se une a una resistencia de 3 ohms, se abre un paralelo, otro paralelo, otra resistencia, bla 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 bla. Bueno, y nos piden varias cosas. Lo primero que nos piden es la resistencia equivalente, ¿no? La resistencia equivalente o total. Bien, yo les recomiendo para este ejercicio, porque si solo fuese esa pregunta la cosa sería más o menos sencillita, pero les recomiendo que hagan circuitos equivalentes. Para hacer eso, lo primero que les conviene es nombrar los paralelos. Yo le voy a poner a este paralelo, ven al primero, a ese punto le voy a llamar A, y a este punto le voy a llamar B. Después en este otro paralelo a ese punto le voy a llamar C, y a ese puntito le voy a llamar D. Ahí están los paralelos, que es cuando se ramifican las corrientes. Entonces, un circuito equivalente sería de que yo primero resuelva esta línea de acá. Ven, voy a resolver esas dos resistencias. Recuerden que cuando dos resistencias están en paralelos, ¿no es cierto? La resistencia total, cuando son dos, es 1 sobre R1 más 1 sobre R2, todo eso elevado a la menos 1. Esto surge de esa famosa fórmula 1 sobre R es igual a R sobre 1 o 1 sobre R2. Bueno, despejadito me quedaría eso. Es decir que para este paralelo que tengo acá, yo tendría que hacer la cuentita, es decir, 1 sobre 10 más 1 sobre 5, todo eso elevado a la menos 1. ¿Bien? O lo que es lo mismo el producto sobre la suma, pero vamos a ser más formales. 1 fracción 10 entonces, más 1 fracción 5, igual, me queda 3 décimos, dado vuelta sería 10 tercios, es decir, que todo eso sería 10 tercios. Bien, vamos a tomar todos los decimales, o aproximadamente si quieren le ponemos 3,33 periódico. Es decir, que ya puedo ir dibujando mi circuito, o sea, partiría de los 20, eso no se ha modificado, tendría la de 3 acá, vuelvo al punto A, pero ahora en la rama de arriba, ahí tendría el punto C, y acá tendría una resistencia que sería justamente la de 3,33 que acabo de calcular, ahí terminaría el punto D, seguiría con esos 4, bajaría hasta el punto B, por debajo tendría los 3 ohms, que seguirían pum pum, y después, bueno, cierro el circuito. Ahora estas dos resistencias, o sea, todo este paralelo con este están en serie, es decir, que los podría sumar, es decir, que podría armar otro circuito equivalente. Al estar en serie, recuerden que cuando dos resistencias están en serie es la suma, o sea, tengo que hacer esto más esto, es decir, que me quedaría en total 7,4 más 3,3 me quedaría 7,3 periódico. Ahí se cierra esa rama, por debajo tendría los 3, seguiría acá el punto A, el punto B, vuelvo a cerrar. Ahora tendría que resolver ese paralelo. Voy a tomar todos los decimales, es decir, voy a tomar 10 tercios para que no tenga problema, entonces ahí voy a hacer, tengo 10 tercios para que me queden bien los decimales, más los 4, me quedaría en total 22 tercios, esos 22 tercios tendría que multiplicar por 3, bien, igual, y dividirlo por 22 tercios, más 3. Cierro paréntesis, igual, eso me queda aproximadamente 2,12 toda esta resistencia, es decir que me va quedando, vamos a revisarlo y se darnos cuenta, pero tendría los 3, ahí tendría el A, y acá me quedaría 2,129, o sea que le podría poner 2,13 para aproximar, así no se me hace tan complejo. Y por último tendría que sumar 3 con eso, es decir que la resistencia total, se me la voy a poner acá, o sea, el circuito ahí entonces tendría que la resistencia total equivalente sería 3 más 2,13 serían 5,13 ohm. Es decir, que la primera respuesta es que la resistencia total entonces, voy a poner acá, es 5,13 ohm. Eso es más o menos lo que me queda a mí si no he sacado mal las cuentas. Vamos a ver. O sea que la me quedaría, la primera respuesta es 5,13 ohm. Bien. Ahora vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta me pedía cuál es la corriente que circula por la resistencia de 5. He aquí el problema. Para yo averiguar
¿Cuál es la corriente que circula por la D5? Esta corriente que está acá, no sé si se alcanza a ver con el color, pero necesito averiguar esa intensidad de corriente. Esa que le voy a llamar I5. Bien, para poder sacar esa corriente I5, lo que yo tengo que hacer, piojos, es, a lo que tengo que llevar es que esa intensidad de corriente que va a circular por la D5 sería la caída de potencial que hay en CD, o sea, el voltaje que hay en CD, sobre la resistencia de 5 ohm. Este es el final de la historia. Bien, ahora tengo que saber cuánto vale la caída de potencial en CD. La caída de potencial en CD va a ser igual a la intensidad que circula por acá, ¿ven? No sé si la alcanzan a ver en colores, que le voy a llamar I1 a esa. I1 por el voltaje entre CD, es decir, que la intensidad 1 esa, que necesito averiguar, va a ser igual, entonces, a esa, perdóname que tengo acá, ¿no? La intensidad de esa 1 que viene acá sería igual, entonces, a la resistencia total acá que yo tengo, por el voltaje, es decir, que yo tendría que agarrar el voltaje entre AB, y dividirlo por toda esta resistencia que hay acá. Es decir, por la resistencia equivalente de todo ese circuito de esa rama. Así que nuestro gran problema es calcular primero que nada el VAB. Esto, por eso le digo que es medio largo este proceso. Y la diferencia de potencial entre VAB sería igual a la I total que sale del circuito por la resistencia de todo este paralelo. Por la resistencia esa del paralelo. Así que vamos a empezar de poquito porque es largo el ejercicio, ya se los dije. Esto es como que vamos a volver. O sea, nosotros tenemos, inicialmente, miren, teníamos los 20 volts que nos entrega la fuente y 5,3 de resistencia total. Es decir, que si yo divido 20 dividido 5,3, esto me da que salen de la fuente, ¿ven? De la fuente salen, de la fuente van a salir, la I total que va a salir es de 3,77 amperios. Entonces, estos 3,77 que salen acá van a pasar por I3 y ahí estoy en condiciones de calcular el VAB. Entonces, una vez que ya sé que la I total es 3,77, digo, bueno, mi VAB, o sea, mi caída de potencial en el AB va a ser la I total, que sería, como dije recién, 3,77 amperes, por lo que vale la resistencia entre A y B, que no es otra cosa que 2,13. Eso sería 2,13 ohm. O sea que si hago 3,77 por 2,13, eso me da que hay un voltaje, hay una caída de potencial en el VAB aproximadamente de 8,03 voltios. Bien. Ahora, si yo ya sé que hay 8,3 voltios por acá, ¿ven? Es decir, que entre estos dos tengo 8,3, es decir, entre este punto y este punto hay 8,3 volts, significa que tengo 8,3 volt acá y 8,3 volt ahí. O sea que la intensidad que va a venir por esta rama, que es la I1 famosa, la I1 esa, va a ser entonces el VAB, como les dije, que es 8,03 volt, dividido toda la resistencia que hay en esa rama, que es igual a 7,3 periódico. Ya lo sé, lo que están diciendo es que es un bolonqui, los entiendo, y más con los tiempos que apuran cuando uno rinde estos exámenes, pero bueno, la vida es así, voy a poner muchos 3 para que más o menos se pongan, o sea que tendría 1,095 amperes. Eso valdría la I1 que viene por acá, ¿ven? Entonces, ahora que me queda, ya conozco I1, tendría que calcular la caída de potencial en CD. La caída de potencial en CD, o sea, lo que va a caer el voltaje acá, sería el valor de I1 por la resistencia entre C y D. O sea que sería I1 por la resistencia entre CD. I1 vale 1,095 amperios, obviamente, y la resistencia entre CD es la primera que sacamos, esta que está acá, que vale 3,3 periódicos ohm. Si hago ese número por 3.333333, me va a dar que son 3,64 volt. O sea, esto es 3,64 volt. Es decir, que acá tengo, en este voltaje, tengo 3,64 volt. Ahí, en ese paralelo. Bien. Una vez que ya sé ese voltaje, entonces la I5 va a ser los 3,64 dividido 5. Por lo tanto, entonces, vamos a reemplazar acá nuestra I5,
la intensidad que circula por la de 5 va a ser el BCD, que es 3,64 volt, sobre los 5 ohm, y eso me quedaría 0,72 o 73, aproximadamente 0,73 amperes. O sea que la respuesta B sería que por la resistencia de 5 circularían 0,73 amperes. Bien. Ahora los muchachos me piden en la tercera la potencia disipada en R4. Bien. Entonces me voy a preguntar, ¿qué corriente va a pasar por R4? Miren, y uno entra acá, se abre entre estas dos, ¿ven? Se vuelve a juntar. O sea que por R4 pasaría la intensidad 1. Que la intensidad 1 la habíamos calculado y valía 1,095. Es decir, que la intensidad 1 era 1,095 amperes. Bien. Para calcular la potencia, perdón, la diferencia de potencial en R4, entonces, que es lo mismo que decir la diferencia de potencial que va a existir entre el punto D y B, ¿ven? Porque ahí se encuentra R4, D y B, va a ser la I que pasa, por eso, va a ser la I1 por la resistencia de 4. Es decir, que la diferencia de potencial entre D y B va a ser igual entonces a 1,095 amperes por 4 ohm. O sea que sea este valor 1,095 por 4, eso me va a quedar que es 4,38 voltios. 4,38 volts. Esa sería entonces la respuesta C. Es decir, que tengo 4,38 volts. Bien. Y para la última pregunta, que es la D, que dice la potencia disipada en R10, que es esta que está acá, yo debería calcular cuánto es la intensidad de corriente que hay en la D. Que es muy fácil hacerlo, chiquitos, ¿ah? Porque ya tenemos casi todo calculado. Miren. Vamos a borrar acá, voy a dejar la I1 porque es importante. Entonces, la potencia disipada, entonces la resistencia de 10, no es otra cosa que la intensidad de corriente que pasa por esa resistencia al cuadrado por el valor de dicha resistencia de 10. Bien, ¿cuánto es la intensidad que pasa por esa resistencia? Si I1, que era el total, ¿ven? I1 era 1,095, que llegaba acá. Y la I5, no sé si recuerdan, que es la segunda contestación, la I5, ¿ah? Nos había dado 0,73, significa que la corriente que va a circular por arriba, por acá, por la D10, va a ser la I1, que repito, para no perderme, sería entonces, la I que va a circular por la D10 sería la I1, que es el total, 1,095 menos la que se iba por abajo, que sería la I5, que la I5 nos dio 0,73. Entonces hago 1,095 menos 0,73, eso me da igual a 0,365. Esto me da 0,365 amperes. Es decir, que lo tengo que elevar al cuadrado, 0,365 amperes al cuadrado por la resistencia de 10, que es 10, y eso me va a quedar en watts. Es decir, que eso lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 10 y me termina quedando 1,33 watts. 1,33, vamos a poner watts. O sea, que la respuesta D sería 1,33 watts. Bien, vamos a cotejar a ver si están alguna de las opciones. Espero no haberme equivocado, pues son muchos cálculos. Pero bueno, uno cree todavía en Angelito de la Guarda, dulce compañía. Tengo la opción A que dice 5,13, la B074, 4,4 volt y 1,4 watts. O sea, el aproximado sería la opción A. Esta la han puesto como 5,13, esto como 0,74, lo puse 0,73. Esto sería 4,4, lo puse como 4,38, que podría aproximar. Y esto termina quedando, con los decimales de esa aproximación, 1,4 watts. O sea que para mí la opción correcta sería la A de ese ejercicio, de ese cuadernillo. Yo sé que es bravo, es difícil, no tengan miedo, no es tan largo nunca un problema de este tipo. Por lo menos en los exámenes de ingreso. Recuerden que para la Universidad de Mendoza son 50 preguntas, para la de Cuyo son 40 preguntas, y si van a hacer 40 ejercicios o 50 ejercicios más o menos de esta longitud, no hay forma de terminarlo en tiempo. Pero sí pueden que pregunten de esas 4 una de las opciones, pero bueno, hay que trabajarlo. Circuito les conviene empezar con los más sencillos,
De ahí en más ir haciendo cada vez más complejos, pero no empezar con los difíciles de entrada como este porque terminan confundiendo más de lo que aclaran. Les mando un beso, les regalo, y esto es especial para vos, Temajo, y para vos, Dani. Besos, chao.